Buen día, Patricia, ¿cómo le va? Un gusto y gracias por convocarme. Bueno, la convocatoria tiene que ver un poco que nuestro programa abarca a gran parte del departamento y las problemáticas son, digamos, muy versátiles en esta ciudad. Pero es muy importante tomarse el tiempo porque, bueno, en lo que hace a la violencia de género, es un tema que Argentina sufre ese flagelo, digamos, ¿no? Y fundamentalmente lo vivimos a diario, doctora. Cuéntenos un poquito. Bueno, la verdad es que la problemática, como usted dice, esto no es nuevo, no es de ayer, no es que hoy nos está preocupando porque por algo en particular, siempre cuando hay un caso, digamos, más resonante, uno empieza a buscar estadísticas, ¿no? Pero las estadísticas siguen estando por más que no haya casos resonantes. Y las estadísticas son bastante crueles. Ujú. En los últimos 4 años, en la provincia de Córdoba, ha aumentado un 168% las denuncias de violencia familiar. La fuente es el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, que también hay, en Córdoba hay fiscalías especializadas, Ujú. pero este 168% en 4 años es un número elevadísimo. Cuando uno tiene que identificar la violencia de género, digo, ¿cómo procede ante un caso que esté sonando o resonando cercano a nosotros y cómo actuar, cómo generar, digamos, en uno lo que sea el despertar de poder proteger a una persona que esté sufriendo de la violencia de género, doctora? Bueno, una muy buena pregunta. A ver, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar la violencia. Hay violencias que son sumamente silenciosas, sumamente escondidas y sumamente normalizadas. Ujú. Bien, con esto qué quiero decir que en la vida cotidiana convivimos con ciertas violencias que no las detectamos porque nos parecen normales. Ujú. Y eso creo que es lo principal que tenemos que empezar a hacer como sociedad, tomar conciencia de qué es violencia y qué no es violencia. Sobre todo Ajá. qué es violencia, porque lo que no es violencia creo que es más fácil identificarlo. Claro. Eh, la violencia puede darse en distintas formas. Puede ser una violencia dentro de lo que es intrafamiliar, puede ser una violencia económica, psicológica, dentro de lo que es social, una violencia simbólica a través de publicidades, a través de mensajes, a través Ujú. de, digamos, de todo lo que es simbología, digamos, de la comunicación en sí misma, ¿no? Claro. Eh, la violencia callejera, que es esa violencia a la que se ven sometidas muchas veces las mujeres, que hoy se confunde un piropo con un acoso Claro. callejero, y que es una muy finita la línea porque también tiene que ver con cómo uno lo percibe. No, no, Bien, yo creo que ahí ha dicho, ahí me dejó una puerta para decirle, obviamente, como comunicador, como periodista, decir, bueno, a veces eso formó parte de un cambio de paradigma de la época, digamos, también, ¿no? O tal cual. sea, creo que hubo un cambio de paradigma donde el que estaba acostumbrado a decir piropo ya creció, ya está en otra etapa de la vida, y capaz que el legado ese no bajó hacia, digamos, al antecesor y que se encontró con este cambio de paradigma, que decir un piropo es tal vez decir un agravio a quien lo recibe, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que ver el primer tenor del piropo y, digamos, la intención del comunicante y cómo es el receptor, ¿no? O Claro. sea, es una sumatoria, digamos, de elementos que hay que analizar, pero Ujú. que en la vida cotidiana se nos presentan a diario Ujú. y creo que, digamos, la llave está en la educación, ¿no? Ajá. En la mayor presencia de esto de tomar conciencia de qué generan círculos de violencia, quizás también a futuro, porque hoy, por ejemplo, o mejor dicho, en España, por ejemplo, se trabaja mucho en la adolescencia con esto Sí, de la percepción de qué es violencia, sí. para que, por ejemplo, no nazcan noviazgos a Ujú. temprana edad con sintomatología de violencia, que a la postre, quizás en el tiempo, eso se vaya como agudizando, ¿no? Claro. En, entonces, la educación para mí es fundamental, no solamente para poder transmitirle a los jóvenes, digamos, cuestiones que, vuelvo a decir, las tenemos normalizadas, por ejemplo, que en una familia normal de hace unos años atrás, quiero decir, de hace unos años atrás, que no significa que no exista ahora,
pero era más común años atrás que el hombre de la casa era el que trabajaba, era el que Sí, una era recibía. un paradigma patriarcal, Claro, digamos. patriarcal. Ganaba el dinero y después a la mujer le iba dando de a cuenta gota de acuerdo al que iba gastando en el almacén de la esquina. Y Mm, no administraba ese dinero que era común a la familia y que administraba era el hombre por una distribución de roles. Si usted me pregunta, hace unos años eso era totalmente normal, aceptado y aceptable por la sociedad. Hoy eso se llama violencia económica. Ahora, yo tengo que pensar en esto, doctora, sobre lo que la violencia de género tiene como... Ayer cuando me dijeron que tenía una nota con usted, digo, hay un proceso gradual de esto y tiene que ver con fases, ¿no? De tensión, Totalmente. de explosión de violencia o agresión y una fase de arrepentimiento o se le llama luna de miel. ¿Esto es así? Eso es cuando ya tenemos una patología Ujú, de la violencia. claro. El violento patológico Ujú, tiene ese círculo del que usted me habla. Es violento, luego llega una fase de arrepentimiento. ¿Qué hice? Si yo te amo, si yo te quiero, si yo te cuido, si yo soy tu protector, tu escudo, tu guerrero sin fronteras. Y por otro lado, después el arrepentimiento, perdón, perdón, perdón. Volvamos, voy a cambiar con las promesas de cambio. Ese, digamos, es el círculo patológico del violento. Pero bueno, eh, eso es uno en muchos. Después tenemos el otro violento, el del grito, el del constante, digamos, de evaluar la persona del otro. ¿Pero qué vas a decir vos sin gracias que terminaste el secundario, pero que tu opinión no no, no, vale, no, sí, sí, pero deja hablar a los hombres de esto, que esto es tema de hombres? O sea, esa degradación constante del discurso es violencia psicológica. claro. La cosificación de la mujer, anda a lavar los platos, Ujú. eso es la violencia estereotipada, en donde a la mujer se la ubica dentro de un contexto doméstico, en donde su órbita es solamente, digamos, intrafamiliar y que no puede opinar sobre cuestiones que de economía, de fútbol o de cualquier otro Sí, sí, tipo sí, de sí. deporte. El diálogo es prácticamente censurado todo el tiempo. Doctora, ¿qué Exactamente. hacer si nosotros vemos situaciones, como le dije al principio, más allá que es una pregunta fuerte, pero real o necesaria? ¿De qué manera proceder? Denunciar. Esa es hay un 0800 que está a disposición del Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? En donde incluso se pueden tomar las denuncias de violencia en forma anónima, donde bueno hay una obligación estatal de concurrir para evitar que digamos que o constatar que se existe la violencia o en su caso evitar que se siga produciendo. Hay una línea a nivel nacional que es la línea 144 en donde se puede también denunciar. Es decir, nosotros tenemos los que no vivimos en un ámbito de violencia tenemos una obligación social y comunitaria de denunciar la violencia porque si no somos cómplices. Así de sencillo. Río Tercero tiene muchos casos de violencia. ¿Cómo va resolviendo todo esto, doctora? ¿Tiene apoyo de las instituciones, de las fuerzas? Digo, porque... Es muy difícil. A ver, en los últimos 3 años, desde la pandemia en adelante, ha aumentado casi un 100% de violencia, la denuncia de los casos de violencia. Cuando yo hablo de casos de violencia, no estoy hablando de los reales, estoy hablando de los denunciados. Claro, claro, Bien, sí. las denuncias se pueden deber a varios motivos. Primero porque realmente hay más violencia, Ujú, que eso sería una de las causas. sí. La otra es que hay mayor conciencia de lo que es la violencia y de los tipos de violencia, que es lo que, digamos, estábamos hablando antes, es decir, que las víctimas se reconocen como víctimas justamente. Ujú, Entonces, eso pueden ser las causales por las cuales haya más denuncias. La explosión de las denuncias fue en el año 2020, un poco nos retrotraemos a la pandemia en donde hubo una situación de encierro, en donde quedó más visible quizás esta ujú. situación de violencia, en los que ya familias que tenían este núcleo de violencia, en donde se vieron todos encerrados y por lo tanto con el estrés propio del encierro,
donde pudo haber eclosionado esta cuestión, en donde se vio más estereotipada los roles de género, porque los chicos no iban a la escuela, alguien les tenía que dar las clases virtuales, acompañarlos, entonces eso recaía principalmente sobre las madres, y a su vez tenían que hacer el trabajo virtual, y a su vez, ¿no? Sí, Entonces, sí. En el 2020 es como que se desnudó esta realidad, pero lejos que en el 2021 se haya mantenido el número, sigue subiendo, y claro. subiendo, y subiendo. Entonces decimos, a nivel Córdoba, 168% ha subido las denuncias, Claro. a nivel Río Tercero, un 100%. Entonces, hay algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sociedad y qué respuesta le estamos dando? Doctora, Nosotros, ¿dónde se pueden comunicar quien esté escuchando y lamentablemente esté atravesando un momento tal vez de incertidumbre en la decisión de tomar la rienda del caso, digo, porque usted está hablando y calculo que del otro lado hay alguien que calculo puede está pasando por esta situación? bien, hay una línea del equipo del Ministerio de la Mujer, que es un 0800, si no me equivoco es 0800-888-9898. Está la línea 144, digamos que también brinda asistencia, y si no, poder dirigirse a cualquier unidad judicial, comisaría, digamos, donde digamos, la presencia policial, para la denuncia de este tipo de cualquier cuestión que se pueda visualizar como violencia. Después, la investigación si es violencia, la toma de medidas y todo eso queda a cargo, digamos, de las personas que están dispuestas como equipo para poder abordar este tipo de situaciones. La verdad que es un tema para seguir charlando y si usted nos permite, en otro momento la producción ubicará como para estar al tanto de todo esto y también que no sea una charla que quede simplemente en este espectro de programación, sino que continuemos para que también la concientización sea parte de lo que es nuestra obligación como comunicadores o periodistas. Le agradezco un montón su llamado y su preocupación por la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, y desde mi lugar también colaborar para que esto se visibilice, porque poder verlo, escucharlo, palparlo, mirarlo, es un poco es lograr un poco el compromiso de todos con esta cuestión que azota a nuestra sociedad. Le agradezco un montón y que tenga usted muy buen día, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga Gracias. un buen día. Bien, Adiós. la doctora Romina Sánchez